Nosotros continuamos con más y este 1 de enero el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, acompañado del vicepresidente David Choquehuanca, ministros de Estado y autoridades locales desde la capital del Estado, pues enviaba un mensaje a toda la población en el marco de las actividades del Bicentenario, pero también en los objetivos claros que tiene el Estado plurinacional en torno a la industrialización, la sustitución de importaciones y otros temas para que la ciudadanía pueda tener claro cuál es el objetivo y cuál es el norte que tiene Bolivia frente a todos los elementos que hacen parte en el ámbito político, social, económico de nuestro país. Y para ello hemos invitado a través de la tecnología Zoom a Javier Flores, que es analista. ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto poder conversar contigo y, por supuesto, ir a detalle viendo todos estos elementos que son parte de nuestro país, pero que sobre todo nos dan ese aliciento para los bolivianos a continuar adelante en esta nueva gestión. ¿Cómo estás, Javier? Buen día. Muy buenos días, Oscar, y muy buenos días a la audiencia de ATV. Sin ninguna duda, la presencia en Sucre del presidente Arce nos ha mostrado un mensaje que definitivamente ha podido encontrar diferentes ejes. Yo diría uno, el saludo en el primer día del año por el Bicentenario, que parece importante, convocando a la unidad. Y el otro elemento que me parece también fue relevante, por lo mismo que este último tiempo hemos tenido bastante, digamos, opiniones respecto a lo que es el modelo económico frente al Estado plurinacional. Yo creo que muchos ejes discursivos de oposición en este último tiempo, en este mes de diciembre, han estado vinculados a mostrar de que el Estado nacionalizado, el Estado plurinacional, están intentando desconocer prácticamente este hecho y es algo que efectivamente no se lo puede hacer porque está en la Constitución Política del Estado, el propio modelo económico y la respuesta a los recursos naturales. Sin embargo, el presidente Arce fue muy claro y enfático en decir que se va a depender, ¿no?, de cualquier acecho, de cualquier transnacional que nuevamente intente hacerse cargo de nuestros recursos naturales, es decir, privatizarlos, y el presidente fue claro al decir que vamos a depender los bolivianos de la nacionalización, que fue un efecto que permitió definitivamente mayores recursos para el Estado boliviano. Ahora, Javier, ¿no? La defensa de la soberanía de los recursos naturales y la industrialización han sido pilares fundamentales en este mensaje que daba Luis Arce Catacora como presidente de Bolivia. No solo eso, sino que yo entiendo de que cuando hablamos, por ejemplo, de nacionalización, hay políticos que dicen que ese no fue un éxito, definitivamente, porque muchos de ellos en tiempos pasados, por ejemplo, Doria Medina, cuando gobernaba él, a través de algunas acciones irregulares se hicieron cargo o se compraron las empresas, las privatizaron en favor de ellos. Es decir, estos grupos de oposición lo que estilan es lograr la toma del gobierno para que a través de la toma del Estado puedan adjudicarse o puedan hacerse cargo de las empresas que en este momento son nacionalizadas o son públicas. Sin embargo, también apuestan este tipo de oposiciones a decirle a la población de que debemos cesar esas empresas diciéndoles que existe un déficit fiscal. Sin embargo, cuando vemos la macroeconomía solamente, aparentemente esa fuera una solución. Sin embargo, intentar cerrar empresas, ya sean estas públicas o privadas, es casi criminal. Criminal porque cuando una empresa cierra, deja de tener a sus empleados, deja de tener a la gente con salario, y cuando la gente no tiene salario, no le consume al que produce. Y ahí se vienen las recesiones económicas y se vienen las contracciones económicas. Entonces entiendo de que las políticas que nos están planteando definitivamente son absolutamente individuales y que quieren dejar al Estado solo para que nuevamente las empresas transnacionales nuevamente existan dueños de nuestro país y por supuesto apostando también seguramente por el litio. Sin embargo, el discurso o el mensaje del presidente fue vinculado a más bien que estas empresas sean las que nos saquen adelante a partir de la sustitución de importaciones.
Claro, Javier, y en esa línea de la sustitución de importaciones, una de las políticas que tiene el Estado boliviano es la soberanía alimentaria, y que sin duda cuando vemos los precios que se elevan o la escasez o la especulación en torno a algún producto específico, la canasta familiar y otros, ahí está empresas del Estado como EMAPA y otros que dan una solución para que se pueda evitar este tipo de fenómenos en cuanto a la economía de nuestro país y la adquisición de estos productos. Ahora, Javier, es importante, decía el presidente, no esa soberanía alimentaria, como también la sustitución de importaciones y evitar también depender de los combustibles, que son otro de los elementos que han sido parte de la gestión 2024. Lo que sucede es de que nosotros, después de un momento difícil de no aprovechar o de no ejercer la posibilidad de explorar pozos en el 2016, a partir de lo que llama el presidente, no se cuidó la nacionalización. Ese pequeño problema o gran problema ha permitido que ahora se intente confundir a la gente diciéndole que el modelo económico. Lo que hay que decirle más bien a la gente es que cuando Bolivia nacionaliza sus recursos, le cambian los contratos a las empresas nacionales, a las que ahora están respaldando los opositores, y les dice: ahora ustedes manejan hasta ahora todo el mercado, toda la posibilidad de tener recursos a partir de los recursos del Estado boliviano, y les plantean a todas ellas, estoy hablando de los hidrocarburos, les plantean la posibilidad de que se conviertan en empresas de servicio al Estado boliviano. Entonces, cuando algunos políticos dicen que la nacionalización es confiscación, es quitarle al privado lo que tiene, eso es absolutamente falso. Lo que ha hecho el Estado boliviano es decirles: ahora ustedes con su equipo, con su producción, se van a convertir en empresas de servicio al Estado boliviano, y por ese servicio el Estado les va a pagar el 18% y los bolivianos nos quedaremos con el 82%. Entonces, antes de que ocurra eso, las empresas al Estado, por una afán, digamos, tributario, le pagaban 18% como regalía al Estado, y las transnacionales se llevaban el 82%. Entonces, de ahí viene que el proceso nacionalizador genera un auge económico que todos lo hemos vivido, y que, por supuesto, ahora eso es lo que pretende el presidente decir: hay que defender para que nuevamente no vengan empresas o dueños de transnacionales que le quiten al Estado ese su recurso y vayan en favor de los países que invierten en estos productos. Entonces, creo que esto tiene que ver también con el litio, tiene que ver también con nuestros minerales, tiene que ver también con nuestro gas, y que por supuesto nuestra balanza comercial ahora es positiva, puede ser mucho más positiva si es que se implementa lo que está planteando el presidente, la sustitución de importaciones, para que más bien nosotros produzcamos y logremos exportar productos al mercado mundial. Ahora, el 2024 estuvo marcado pues por esos puntos opuestos, polaridades, actores políticos que fueron surgiendo, fenómenos de coyuntura como los bloqueos y otros que han sido también de cierto modo la sombra en la gestión de Luis Arce. En el mensaje presidencial el presidente mencionaba o hacía un llamado a la unidad para tener una sociedad mucho más justa y solidaria. Decía, este 2025 es un año electoral porque en noviembre estaremos ya eligiendo también tal vez a nuevas autoridades, y veamos esa línea que dice o mencionaba Luis Arce, era de buscar esa solidaridad y encontrarnos como bolivianos. Ojalá sea así, porque en este tiempo, si tenemos problemas también en este momento económico, es porque la Asamblea, en una alianza que no entienden los bolivianos entre toda la derecha boliviana, junto al levismo, habrían decidido bloquearle al país la posibilidad de que tenga recursos. Entonces, si eso sigue ocurriendo, por supuesto que el discurso que manejan ellos es de que la economía está mal. Sin embargo, esta economía necesita oxígeno, y ese oxígeno se llama recursos. Y esos recursos que estaban destinados a obras que tienen destino de salir de la pobreza, que tienen destinos específicos para la economía boliviana,
han sido bloqueados desde el Parlamento y eso impide que el Estado, que el gobierno pueda tener mayor oxígeno para generar sus políticas públicas. Y cuando llama a la unidad, uno no entiende que un tema es hacer política, pero el otro es dañarle al boliviano, impedirle la posibilidad de que tenga obras a partir del bloqueo sistemático que opera en el Parlamento. Ojalá que no ocurra. Creo yo de que Bolivia, a través de este bicentenario, necesita salir adelante, necesita no tener tanto obstáculo de parte de gente que no entendemos, no entiendo particularmente cómo es que los radicales de izquierda con los radicales de derecha conjugan en el Parlamento y obviamente han sido los actores fundamentales para bloquear temas desde los jurídicos, porque no olvidemos que si no existieron candidatos para las elecciones, en este caso judiciales, fue porque el Parlamento bloqueó la posibilidad de que exista aquello. Entonces, ojalá que no ocurra ese tipo de acciones y la unidad a la que plantea el presidente Arce sea la que nos permita desarrollar a todos los políticos. Ahora, siempre las autoridades van a buscar el bienestar social de cada uno de los ciudadanos, sobre todo en este ámbito donde la economía se ha visto a raíz de factores internacionales mermada y por supuesto las políticas de Estado han permitido tener ese balance para evitar tipos de crisis como las que se ha vivido en otros países de la región. Ese bienestar social también ha estado incluido en el mensaje del presidente, pero de cierto modo a través de políticas públicas que él señalaba del otro lado de la vereda. En el ámbito político ya ha habido también repercusiones, decían, hay un mensaje ya con líneas o tintes que están enfocados a las elecciones generales. ¿Cómo lo ha visto usted? Yo creo que va a haber una pelea intensa, ¿no?, entre los que van a querer privatizar nuevamente nuestro país y seguramente la defensa intransigente desde el presidente Arce y toda la estructura del MAS de defender la nacionalización. Y en esa línea yo creo que los ejes discursivos irán a seguramente dañar, como lo están haciendo ahora, todos los procesos que beneficiaron y beneficiaron a los ciudadanos bolivianos. Y solamente te puedo hablar de una empresa. La empresa Entel, por ejemplo, nacionalizada, entrega parte del bono Juancito Pinto que favorece a los niños para que no puedan o impide que puedan salir de sus escuelas. Segundo, la empresa Entel genera empleo, ¿no?, que es lo normal. La empresa Entel también paga sus impuestos, la nacionalizada, y la empresa Entel deja sus utilidades en Bolivia. Y si uno se pone a pensar en privatización, las empresas que también hacen telefonía, ninguna de ellas deja sus utilidades en Bolivia. Y eso la gente tiene que saber. Y tampoco deja un bono o parte del bono Juancito Pinto. Entonces, cuando vemos un Estado donde el proyecto político ahora del MAS es favorecer a sus ciudadanos a partir de sus empresas, a partir de las políticas públicas, la gente irá tomando cuerpo para elegir lo que quiere hacer. Pero además te decía hace un momento que la nacionalización es un tema constitucional. Aquella persona que pretenda, haciendo campaña, quitar la nacionalización a los bolivianos, yo diría que incluso incurre en traición a la patria, porque estamos hablando de un proyecto que está en nuestra constitución política del Estado y que esos temas tienen que respetarse, salvo si era una constituyente o un cambio de constitución para convertir a nuestro país en un país, digamos, que asuma la privatización, pero eso estaría lejos porque definitivamente tendría que someterse a votación y es un proceso muy largo. Entonces, entiendo que hay dos polos: los privatizadores para enajenar nuestros productos con nuestras empresas del Estado y los que defenderán seguramente las empresas nacionalizadas y que sigan perteneciendo al grupo. Ahora, Javier, ya casi para finalizar la entrevista, otro de los puntos fundamentales de este mensaje de Luis Arce como presidente de los bolivianos fue el bicentenario. Más allá de esa celebración de 200 años que vamos a tener los bolivianos, ¿qué legado tangible vamos a tener en esta gestión 2025 para las nuevas generaciones? ¿Cómo ves este punto, sobre todo cuando es la bandera principal que ya se está manejando desde las autoridades del Ejecutivo
Ejecutivo, con la participación también de autoridades locales, como en la capital del estado. Ya veíamos una agenda ardua que se va a ir desarrollando. Lo que yo creo es de que la gente, los jóvenes sobre todo, tienen que pensar en que nuestro país a partir de 2025 va a tener empresas nacionalizadas, empresas del Estado que van a generar empleo. Estamos hablando de lo que se ha venido a llamar la industrialización de nuestro país. Basta ir por Uyuni, basta ir por el sur, basta ir por el occidente, por el oriente. Uno puede ver las grandes inversiones que el Estado ha hecho para industrializar nuestro país. Y esa industrialización, cuando se la ve simplemente como una etiqueta, aparentemente suena bonito, pero cuando profundizamos el proceso industrializador, estamos hablando de que esas empresas, lo primero que van a hacer es, cuando operen, por supuesto, es generar empleo. Y van a generar empleo para los nuevos profesionales jóvenes y que estos, a su vez, tengan esa gran posibilidad de ser parte de la economía. Entonces, yo siento que es un país que tiene perspectivas y que está en este momento un momento difícil, sí, donde hay un cúmulo de bloqueadores, no solo de carreteras, ahora al proceso industrializador, porque no les interesa que surja este proceso. Si surge el proceso industrializador, si se ven que las empresas ya estén funcionando, ya estén generando empleo, ya estén generando utilidades, por supuesto que la reproducción del poder de parte del MAS seguramente va a ser viable. Lo que se está buscando es de que no ocurra aquello para que el país se vea colapsado e intenten aprovechar de ese momento para que los agentes privatizadores entren en nuestro país. Entonces va a depender mucho de que desde 2025 nuestra unidad, nuestra defensa intransigente de lo que es de los bolivianos sea vigente, pero además estemos en concordancia con lo que planteó el presidente. Unidad. Se puede hacer política, pero yo creo que los odios, los revanchismos, el dejar mal parado a nuestro país, eso nada tiene que ver con la política y ojalá las cosas vayan cambiando día a día. Bueno, Javier, te agradezco muchísimo. Son varios los aspectos que se ha tocado desde el mensaje presidencial, pero sin duda esa es la esperanza que tienen los ciudadanos de poder llevar adelante, no solamente con las autoridades de gobierno, sino desde todos los puntos que hacen y que construyen este tejido de la bolivianidad, se permita tener días mejores para cada uno de los ciudadanos. Te agradezco, Javier, por tu tiempo. Gracias a ustedes, pues, y muy buenos días y un saludo siempre y un feliz año para todos. Igualmente, lo propio para usted. Javier Flores estaba con nosotros, analista, haciendo una revisión de los puntos que mencionaba en su mensaje presidencial Luis Arce Catacora, presidente de nuestro país.